Precio Valle del Sol pertenece al grupo Calimax, la cadena de supermercados más emblemática de Baja California, fundada por la familia Fimbres. Calimax creó la marca a precio para competir en zonas populares y periferias como Valle del Sol, Villa del Campo, entre otras. El objetivo: mientras que Calimax es un supermercado tradicional, a precio nació como una bodega de descuento para ofrecer precios más bajos en volumen, adaptándose al bolsillo de trabajadores de la zona este. La carretera antigua a Tecate, todo lo que es hoy Valle del Sol y Villa del Campo, eran los antiguos ranchos de la zona este. Esa carretera era la ruta por donde se movía el ganado y los productos agrícolas desde Tecate hacia el centro de Tijuana, antes de que existiera la zona del río. Históricamente era la vía que serpenteaba los cerros para evitar las zonas de inundación del río Tijuana. Muy cerca de la carretera antigua corren las vías del tren. El tren fue el que realmente fundó esta zona a principios del siglo XX, conectando a San Diego con Arizona, pasando por el territorio mexicano. Ver las vías junto a la carretera es un recordatorio de que esta zona fue primero industrial y de transporte antes que residencial. A nuestra izquierda, Solum es una plataforma de almacenamiento de logística más grande de la región. Funciona como un punto de llegada para mercancías que se mueven por toda la frontera, aprovechando su cercanía estratégica con las vías del tren y el Boulevard 2000. Sus naves gigantescas de color gris con blanco dominan el paisaje visual de la zona, marcando el límite entre lo residencial y lo industrial. Solum es el responsable de que veas tanto tráiler y movimiento contenedores en la carretera antigua. Es uno de los mayores empleadores indirectos. Muchas de las personas que viven en Valle del Sol y Villa del Campo trabajan ahí o en los servicios que rodean al complejo. Para los locales, pasar por Solum significa que ya estás muy cerca de la entrada principal de Villa del Campo. La historia del cambio, cuando los antiguos terrenos ejidales se vendieron para crear ciudades dormitorio. Fue diseñada como una ciudad autosuficiente, lejos del centro, una apuesta arriesgada de los desarrolladores para darle casa a la ola de migrantes que llegaban a trabajar en las nuevas maquilas del Florido.
Entre el ruido de las maquilas y el vaivén del comercio se levantan estructuras que imponen silencio y orden. Las capillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son testigos del crecimiento espiritual de la zona. Son muros blancos que contrastan con el suelo rojizo de los cerros, recordándonos que en Valle del Sol y Villa del Campo la fe también es parte de los cimientos que sostienen a la comunidad. A nuestra derecha, el gigante del Pacífico, Casa Ley. A diferencia de Calimax, que es tijuanense, Ley viene de Culiacán, Sinaloa. Es una empresa con una identidad muy fuerte en el noroeste de México. A finales de los 90, a principios de los 2000, la constructora Urbi lanzó el proyecto Villa del Campo. El Boulevard La Niña fue diseñado desde el respirador para ser espina dorsal del fraccionamiento. Tierra de ranchos, antes de asfalto, esta avenida era parte de los caminos de terracería del antiguo Rancho Villa del Campo. La calle sigue la ruta natural que bajaba de los cerros hacia la carretera. El aislamiento. Al principio, vivir en el Boulevard La Niña era vivir en el fin del mundo. No había transporte constante y la tienda Ley fue la primera apuesta comercial que le dio vida a la avenida. Con la llegada masiva de trabajadores de estados como Veracruz, Chiapas y Sinaloa, para las maquilas, la avenida se transformó. Lo que eran terrenos baldíos se llenaron de locales comerciales, convirtiéndose en el centro de la zona. Se llama de la Niña, sigue siendo la temática de los nombres del fraccionamiento relacionados con el campo, la naturaleza y el nombre tradicional. Su historia está marcada por la construcción de las micro privadas. El bulevar fue diseñado para que todas las secciones de Villa del Campo desembocaran ahí para tomar el transporte. El Boulevard de la Niña nació de un plano de ingeniería, pero fue bautizado por el polvo y el esfuerzo de quienes llegaron aquí con una maleta llena de sueños. Lo que hace 20 años era solo un trazo de cal en la tierra de un rancho, hoy es la avenida más vibrante de este tijuanense, aquí donde termina la ciudad y comienza el cerro. El Boulevard de la Niña se convirtió en el punto de encuentro de miles de historias
que confluyen cada tarde bajo las luces de sus comercios. Más allá del orden de las privadas y el asfalto de los bulevares, existen otras historias, las de quienes llegaron cuando aquí no había nada, en las faldas de los cerros que abrazan a Villa del Campo. Surgieron los paracaidistas, no esperaron a que una constructora les entregara una llave, ellos mismos trazaron sus calles con cal y levantaron sus techos con madera sobrante de las maquilas y lonas usadas. Muchos cuentan la historia de la toma de las tierras en la madrugada, familias enteras cargando estaca y alambre de púas subieron a las zonas más altas para marcar su pedazo de frontera. Al principio vivían sin agua, sin luz y el bajo miedo constante al desalojo. Para ellos, el Boulevard de la Niña no era una zona de compras, sino el camino que tenían que bajar cargando sus cubetas de agua para poder sobrevivir un día más. Con el tiempo, esas casas de cartón se volvieron de bloque, la comunidad se organizó, jalaron la luz y exigieron ser reconocidos. Hoy, esos asentamientos son parte del paisaje, una mancha de casas de colores diversos que contrastan con la uniformidad de los fraccionamientos, recordándonos que en esta zona el derecho a un hogar a veces se gana con la fuerza de voluntad. El camino a Valle Redondo es el tramo final de la zona urbana y el comienzo de la zona rural. Este camino representa el límite de la ciudad, donde el asfalto termina y la naturaleza de Tecate empieza a dominar. El desvío que se toma desde la carretera antigua a Tecate, pasando a Villa del Campo, aquí el paisaje se vuelve mucho más abierto y silencioso. Las vías del tren, este camino corre paralelo a las vías del ferrocarril. Es un lugar icónico para captar la esencia de la frontera vieja. Zona de ganado y agrícola, a diferencia de las maquilas, aquí todavía verás corrales, caballos y pequeñas siembras. Es el recuerdo vivo del pasado de la región. Cementeras y pedreras. Esta es una ruta que se encuentra en plantas como Cemex o trituradora de piedra, el sonido de las explosiones controladas en los cerros y el paso de los camiones de carga pesada son parte del ambiente. Avanzamos más allá de las últimas casas de Villa del Campo para entrar al camino a Valle Redondo. Aquí el ritmo de la ciudad se apaga. El ruido de los claxon es resplandador por el silbido del viento entre los cerros y crujir de las piedras bajo las llantas. Este camino es la frontera de la frontera. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre las vías del tren y los antiguos ranchos que aún resisten el avance del concreto. Es el recordatorio de que a pesar de las grandes industrias, la tierra siempre reclamará su espacio.
Antes de que existiera pavimento, Paseo del Campo era solo una brecha de tierra rojiza que los ingenieros de urbe trazaron siguiendo la caída natural de los cerros. Fue diseñada para ser el eje que conectaría las secciones, mientras el Boulevard de la Niña era para el comercio. Paseo del Campo se planeó como la zona puramente residencial y familiar. Los primeros habitantes, las familias que llegaron a las primeras privadas de esta calle, vivieron años de terracería. El polvo en verano y el lodo pegajoso en invierno eran parte del sacrificio por tener una casa propia. La historia de esta calle está marcada por el molde de la vida en privada. Paseo del Campo vio nacer secciones como sauces, laureles y fresnos. La organización vecinal. Fue en esta calle donde nació la cultura de los portones, las cuotas de mantenimiento. Al estar tan alejados del centro, los vecinos del Paseo del Campo entendieron que tenían que cuidarse entre ellos. El crecimiento de los árboles. Los pioneros cuentan que al principio no había ninguna sombra. La historia de las calles se ve en sus árboles. Los pinos y laureles que hoy dan sombra fueron plantados por sus primeros dueños, que querían convertir el desierto en su hogar. Con el tiempo, el Paseo del Campo desarrolló una historia económica única, al ser la calle que todos caminan por ir a la tienda Ley. Muchas viviendas se transformaron. La historia de esta calle no sería la misma sin las señoras que abrieron sus ventanas para vender hielitos, o los señores que convirtieron su cochera en una pequeña ferretería para surtir a la cuadra. Puntos de conveniencia. Se convirtió en el lugar de paso de los vendedores ambulantes, que con sus bocinas anunciaban el pan, el gas o el agua, creciendo el sonido ambiente típico de Villa del Campo.
Paseo de Campo es más que el asfalto, es el hilo que une el sueño de miles de familias. Si el Boulevard La Niña es el motor de la colonia, esta calle es su corazón. Aquí se camina lento, con la bolsa del mandado en mano y la llave de la privada lista. Cada barra y cada árbol es la avenida que fue puesta en las manos que buscaban arraigo. Es la calle de los regresos, donde el cansancio de la maquila se disipa al dar vuelta en la esquina y al ver finalmente las luces de su casa.